Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. En esta mañana me gustaría compartir con ustedes un mensaje acerca de uno de los libros más controversiales y que más interpretaciones se le ha dado en la actualidad, que es el libro del Apocalipsis. Para mí realmente ha sido un abrirme los ojos a algo completamente nuevo del Señor. Sí, yo era una de las personas que también se acercaba al Apocalipsis y decía, no quiero leerlo porque me produce un miedo de que realmente estas cosas van a acontecer y tengo miedo que ese miedo tome lugar de mi fe. Entonces prefiero no saber hasta el día en el que ya suceda. Esa era mi excusa, ¿no? Pero realmente el momento en el que a causa de mis estudios se me profundiza un poco mucho más este libro del Apocalipsis. Es un libro que esconde amor de parte del Señor para nosotros. Y me gustaría compartir con ustedes este amor que el Señor tiene para nosotros a través del libro del Apocalipsis. ¿Sí? En primer lugar, es necesario entender que este libro no está escrito para leerse de manera literal. ¿Sí? Uno no va a una guía telefónica esperando encontrar ahí el significado de algo. Así como uno no va a un diccionario esperando encontrar el nombre y el número de una persona. Sí, cada libro, cada cosa se lee con las herramientas necesarias para poder entenderlo y interpretarlo. Si yo voy al diccionario, voy a buscar el significado de una palabra que yo necesito. Si yo voy al diccionario de sinónimos y antónimos, voy con la intención de encontrar palabras similares o palabras opuestas a lo que yo necesito. Sí, si voy a una guía telefónica, pues voy a buscar el número de una persona que necesito para comunicarme con ella. Sí, entonces cada cosa, cada libro, cada texto tiene que ser leído con la intención de ser entendido. Sí, y uno tiene que usar las herramientas necesarias para poder entenderlo. El Apocalipsis es igual. El Apocalipsis no es un libro que se hizo para leerlo de manera literal. No es que aquí habla de que un monstruo que sale de la tierra, que tiene forma de cordero con cuernos. No es que de repente vamos a ver un día y vamos a ver cómo sale de la tierra, no. No hay que leerlo de manera literal, es necesario analizarlo con las herramientas que necesitamos para poder entender. El libro del Apocalipsis fue escrito con una literatura simbólica. Para nosotros es extraño, pero para ese tiempo era algo que se manejaba de manera muy cotidiana, muy común, y las personas lo entendían fácilmente. Pero para nosotros es necesario que nos introduzcamos a la palabra para entender realmente el mensaje. Así que todo lo que hayas escuchado, todo lo que te hayan dicho acerca de este libro, quizá en su 80% no es cierto. Así que no podemos tomarnos todo el tiempo para explicar todo esto, pero vamos a analizar el día de hoy Apocalipsis 6, que habla de acerca de los 6 sellos. Sí, estamos después de un contexto donde Juan es llevado de vuelta al cielo y de repente el que está sentado en el trono está con el rollo en su mano y comienzan a gritar y decir y exclamar: ¿quién es digno? No hay nadie digno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Se imaginan? Para Juan era tan doloroso que se dice la palabra que se puso a llorar porque no había nadie digno. Hasta que apareció nuestro amado Jesús, que lo describe como un cordero que parecía que había sido sacrificado. ¿Sí? Y yendo al pasaje, me gustaría que entendamos un poco qué significa cada uno de estos sellos para nuestro contexto. El primer sello, que está en el capítulo 1, que dice: vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos y oí uno de los 4 seres vivientes que gritaba con su voz de trueno. Y he aquí, vi y apareció un caballo blanco. El caballo blanco, o sea, ha sido la razón de muchas interpretaciones. Muchos lo describen como el anticristo, otros como Jesús mismo. Pero si nosotros analizamos
de acuerdo a su pasaje paralelo, que es Mateo 24, podemos encontrar en versículo 14, 24, 14, que dice: "Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones antes de que venga el fin". Y si nosotros vamos a Salmos 45:4, nos muestra que la palabra de Dios va como caballo que cabalga sobre la verdad de humildad y de justicia, y que lanza saetas agudas que penetran en el corazón, y será prosperado, dice. Es decir, que irá venciendo, como dice la palabra. Sí, entonces nosotros podemos determinar, de acuerdo a estos pasajes paralelos en la Biblia mismo, que todo favorece a la interpretación de que el primer caballo es, es la predicación del Evangelio. ¿Sí? El segundo caballo, que está en el versículo 3, el caballo rojo. El caballo rojo realmente lo describe como un caballo con un jinete que va con una espada. Sí, y la descripción que nos da es que quita la paz y que produce que se maten unos a otros. Entonces, este caballo es el más fácil de interpretar, ¿sí? Porque sin duda y obviamente significa la guerra. La guerra, el militarismo, incluso en la actualidad podemos relacionarlo a, a las... a la industria armamentista, a las personas que producen armas, sabiendo lo que va a producir. Si uno no es que produce armas no para decorar algo. Las personas producen armas sabiendo que es para atentar contra alguien. ¿Sí? Entonces, eso es lo que significa el caballo blanco. El tercer sello, el caballo negro, que el jinete nos muestra a un jinete que lleva una balanza para pesar los productos que vende, y que más adelante muestra que los vende a precios exorbitantes los alimentos. Sí, lo cual, si volvemos al pasaje paralelo de Mateo 24 y el capítulo y el versículo 7 dice: "Y habrá hambruna, hambre". Sí, y es algo que nosotros podemos asociarlo a nuestro entorno, ¿no? Como el precio de la canasta básica ha explotado, y realmente la ganancia que tenemos ha impedido que incluso en una situación económica media se vuelva un poco complicado acceder a ciertos alimentos. Entonces, eso es lo que significa el caballo blanco. Si nosotros vemos lo que ocurre en África y en países que están alrededor de este país, muchos mueren por hambre, muchos mueren por desnutrición. Y es por efecto del caballo blanco, del caballo negro, perdón. Vamos al cuarto sello, el caballo amarillo, el caballo amarillento del que habla. Y este hace mención que hay dos jinetes, la muerte y el Hades, o el infierno. Y se menciona que mata la cuarta parte de la espada, la cuarta parte de la humanidad con la espada, que sería el caballo rojo, con hambre, que sería el caballo negro, y con las epidemias y fieras de la tierra que representan al mismo caballo amarillo. Sin mencionar las guerras y las crisis económicas que esto va a desatar para la humanidad. Sí, luego de esto, de la visión en la tierra, sí, que es esta primera sección de los cuatro primeros jinetes, la visión es trasladada al cielo, sí, donde el quinto sello habla de acerca de los mártires, de que estos personajes que cuando estaban en la tierra soportaron sufrimientos a causa de su fe y se mantuvieron firmes. Sí, pero esto no debe ser una razón de provocarnos temor a nosotros. Sí, ¿por qué? Porque sí, quizá debemos sufrir a causa de la fe, pero no debemos enfocarnos en el sufrimiento, sino en el resultado que vamos a obtener con él. Vemos en el pasaje que esos mártires que sufrieron, ya están al lado del Señor, ya están en su presencia, que están vestidos de ropa blanca que representa su victoria, pero que nos anima a que sigan esperando, y a nosotros también que sigamos esperando, porque el número de los consiervos que han de sufrir falta por completarse, dice el Señor. Sí, y hay mucha gente que aún necesita escuchar del mensaje.
Así que no dejemos de compartir el mensaje. La misericordia de Dios se ve en evidencia en el versículo 11. La misericordia por la humanidad, la paciencia del Señor por esperar que todos procedan al arrepentimiento. Y el sexto sello, a partir del versículo 12, es como ya la muestra de cuando empieza, de cuando Jesús ya viene a la tierra, cuando la ira de Dios ya comienza a desatarse sobre aquellos que fueron infieles, sobre aquellos que siguieron viviendo en su rebeldía, atacándose unos a otros, matándose unos a otros, y que a pesar de todo lo que habían visto, seguían siendo unos incrédulos. Pero eso no debe ser con lo que nosotros debemos quedarnos. Me encanta cómo termina el versículo 17, que dice: porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? El versículo muestra cómo las personas tratan de esconderse de esto. Tratan de esconderse. Si dice: oh montaña, ven, tápame, cúbreme de esto. Y la palabra es clara cuando dice que ni el dinero, ni los magnates, ni los militares, ni los ricos, nada de esto afectará. Nada de esto hará que esto cambie. No es que pago para de repente ir al cielo, no, nada servirá. Si no creíste, si no confiaste en Dios, si no viviste conforme a lo que Él dice, pues ese será el resultado. Pero déjame decirte que mi intención aquí no fue netamente venir a asustarte con los 4 jinetes, con lo que producen los 4 jinetes, con que vas a sufrir martirio a causa de su palabra, o que llegará el fin en el momento en el que el Señor Jesús venga entre las nubes. Para mí este texto representa vida, esperanza y amor. Sí, estamos viviendo las situaciones, lo que los jinetes producen, lo estamos viviendo. Vemos a gente matarse por venganza, por dinero, por amor, por un ataque de locura que se le vino. Los rumores de guerra que hemos visto entre Siria y Rusia. Y es evidente que se lanzan bombas, que van aviones y comienzan a botar bombas sin importar cuánta destrucción produzcan. Vemos el hambre, y no yéndonos tan lejos de un contexto de África, sino en el mismo contexto. Si nosotros vamos a sociedades del campo, hay muchos lugares donde personas no tienen ni siquiera que comer, porque su ganancia no les da para comprar lo que cuesta los alimentos. Sí, y no hace mucho lo que ocurrió de la pandemia, la crisis social económica y social que esto provocó. Pero esto, como dice la palabra en Mateo 24, dijo: pero es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No es el fin. Y todo lo que Él nos muestra no es para a nosotros provocarnos miedo o producirnos miedo, sino para que nosotros podamos vivir bajo la esperanza del versículo 13 de Mateo 24. El versículo 17 del capítulo 6 de Apocalipsis terminaba diciendo: ¿quién podrá mantenerse en pie? Y la respuesta está en Mateo 24:13. El que persevere hasta el final, este será salvo. Hay vida en Jesús, hay vida en su amor, hay vida en su palabra, hay esperanza en saber que Él ha prometido volver por sus hijos, volver por su pueblo, aquellos que deciden creer, y hay amor tras cada una de estas palabras. Persevera hasta el fin y será el Señor el que te dará tu recompensa. Buenos días.